Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Gabriela Borrallo Sánchez. Para mí es un gusto participar en el Foro Nacional de Investigación en Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo les voy a presentar la estrategia institucional para las enfermedades cardiovasculares en la etapa post-COVID-19. Debemos de reconocer que las enfermedades cardiovasculares hasta antes de la pandemia tenían 15 años de ser la primera causa de muerte. La Organización Mundial de la Salud desde el 2017 identificó 17.8 millones de muertes. Esto representa el 21.2% de incremento en los últimos 10 años. Se estima que para el 2030 habrá 22.2 millones de muertes. En Estados Unidos ocurre una muerte cada 2.8 segundos, es decir, 415,000 muertes. También se ha identificado en ese país los costos muy altos por las enfermedades cardiovasculares, cerca de 351.2 billones de dólares. El problema es que para el 2035 esto se incrementará prácticamente 3 veces, es decir, costará 1.1 trillones de dólares las enfermedades cardiovasculares. La mortalidad hospitalaria por infarto agudo de miocardio es más alta en la mujer que en hombres. Esto es 7.4% contra 4.6%. Hablando de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, discretamente también la mortalidad es mayor en las mujeres, 4.8 versus 3.9. Esto se atribuye a que la mujer tiene tiempos más prolongados para llegar a los servicios de urgencias, pero también para que se les abra la arteria responsable del infarto. También hay menor apego a las guías de tratamiento. Es por eso que el grupo de mujeres cobra atención como un grupo de alto riesgo. En estas dos gráficas ustedes pueden identificar cómo el número de muertes entre hombres y mujeres sigue siendo más en hombres de manera discreta, pero las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte. Hablando de infarto, ya había bajado desde el 2010 la mortalidad. Sin embargo, en años recientes se ve un discreto incremento. ¿Qué pasa en el Instituto Mexicano del Seguro Social? Justo las causas de mortalidad que más impactan en la carga global de la enfermedad son las enfermedades cardiovasculares, seguidas de diabetes y neoplasias malignas. El 70% de estas muertes están asociadas a enfermedades no transmisibles. Este es el último reporte que tenemos del INEGI y se reportaron 156,000 muertes atribuidas a enfermedades del corazón. Si a estas sumamos las enfermedades cerebrovasculares, tenemos 191,000 muertes, casi 200,000 muertes por las enfermedades del corazón y del cerebro. Esto es importante porque es una causa de mortalidad que ha venido desde hace más de 15 años repitiéndose. ¿Qué estamos haciendo en el Seguro Social? Hicimos una estrategia para enfrentar la carga global de las enfermedades cardiovasculares y otras crónicas. A esto les llamamos los protocolos de atención integral. Estos protocolos de atención integral están alineados a la Política Nacional de Salud, al IMSS, Bienestar para toda la vida, y esto nos compromete a un IMSS preventivo e integral y a un IMSS con calidad y evaluación continua. Así surgen los protocolos de atención integral, que van de la mano con las cédulas médico-quirúrgicas, es decir, cuánto nos cuestan estas enfermedades.
con los recursos humanos y con un plan de implementación y medición para ver cómo están resultando estos protocolos de atención integral. Yo aquí les presento 4 protocolos de atención integral que son los relacionados a las enfermedades cardiovasculares. Un punto muy importante es que estos protocolos de atención integral siguen la atención primaria a la salud y están llevándose a cabo por equipos multidisciplinarios. Desde el vigilante, asistente médica, enfermería, médicos, nutrición, psicología, radiología, fisioterapia, etc. Eso es lo que nos hace fuertes en el Instituto Mexicano del Seguro Social y seguramente lo vamos a ver en estos protocolos. Y bueno, ¿qué les puedo platicar de estos protocolos? Que son innovadores y que tienen contenidos de vanguardia. Estos contenidos están basados en la evidencia. Para ello hemos preparado el protocolo de atención integral de hipertensión arterial sistémica, el protocolo de atención integral código infarto que ustedes conocen, pero ahora lo tenemos con nuevas innovaciones. Está ya para tener una exportación incluso a nivel internacional, código cerebro y el de insuficiencia cardíaca y código trasplante. Hoy vamos a manejar, yo voy a presentar 2 en ausencia del doctor Martín Rosas, que es el de hipertensión y código infarto. ¿Qué podemos decir de esta estrategia para enfrentar las enfermedades cardiovasculares? Pues una herramienta después de la pandemia, de toda esta atención que ha demandado la atención de COVID-19, pues las enfermedades crónicas han empeorado, se han incrementado y lo que es peor, se han descontrolado. Una de esas enfermedades es la hipertensión arterial sistémica. La hipertensión arterial sistémica es un problema global. Actualmente la prevalencia es de 31.1%. Se estima que hay 1.39 billones de personas en el mundo con hipertensión. De estas, 349 millones se encuentran en países de altos ingresos y 1.04 billones en países de ingresos medianos y bajos, como es nuestro país México. En América Latina se estima que habrá más de 200 millones de personas hipertensas en el 2025 y que esta será la población más hipertensa del mundo. En México, nuestra prevalencia es cercana al 30%, aunque se ha identificado en la última encuesta de Ensanud 15.2 millones de personas con hipertensión, sabemos que un 40% no está diagnosticada. En el IMSS tenemos un censo de 7.48 millones de personas diagnosticadas con hipertensión. Cabe la pena señalar que el 60% son mujeres y 40% son hombres. De estos, 4.76 millones de personas son detectados y tratados. Se estima que hay más de 175,000 casos nuevos, aunque nosotros en el IMSS tenemos una prevalencia de 21%. El problema también radica en que es un riesgo institucional financiero el tratamiento de hipertensión. El costo se estima en 23.8 millones de pesos y este va desde 3.275 en aquellos pacientes controlados que solamente reciben una sola terapia hasta 62.934 pesos per cápita en aquellos que tienen alguna complicación. Sin embargo, si esto se acompaña de un evento vascular cerebral, el costo es mucho mayor. O, qué decir, si existe insuficiencia renal. La hipertensión es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente en nuestra población y es el que más se asocia a complicaciones cardiovasculares, tales como insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio, un evento vascular cerebral,
fibrilación auricular o insuficiencia renal. El problema que nos preocupa es que el 50% de los pacientes que están tomando medicamentos no están controlados. Entonces, ese es un gran reto que tenemos que hacer todos para lograr ese control. Desde el paciente, el médico y, por supuesto, la institución. Al fin ya hay un acuerdo entre la meta de tratamiento. No así las cifras para el diagnóstico. Desde hace muchos años se identificó que la hipertensión era más de 140/90, ambos o uno de manera aislada. Sin embargo, en el 2017, la Asociación Americana del Corazón identificó una cifra más baja, 130/80. Sin embargo, en el IMSS seguimos considerando hipertensión cuando tenemos más de 140/90. Pero la meta es común. La meta es que tengamos menos de 130/80, pero no menos de 110/70. Es decir, tener ese rango para hablar de un control. ¿Qué significa bajar 10 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica? Que vamos a tener menos eventos cardiovasculares, menos insuficiencia cardíaca en el 28%, menos eventos vasculares cerebrales en 27%, menos enfermedad coronaria en el 17%, menos insuficiencia renal en el 5% y lo que es más importante, un 13% menos de muerte. También el control reduce el costo y se estima que se puede ahorrar entre 1.7 billones de euros si controlamos a la población hipertensa. La prevalencia en nuestra institución decía que es de 21%. Sin embargo, tenemos algunas prevalencias muy altas, sobre todo en Sonora, que es 25.4%, en Guerrero, 25.28%, Sinaloa, 24.93%, Veracruz, Durango, que está por arriba del 24%. Esto es importante de reconocer porque algunas zonas, por la alimentación y por la coexistencia de otros factores de riesgo, la prevalencia de hipertensión es más alta. Por lo tanto, ahí tenemos más tarea. ¿Qué ha pasado en las diferentes encuestas de salud? Aquí vemos que a nivel nacional teníamos una prevalencia del 34% en el 2012 y 31% en el 2018. Esto es más alto en el IMSS en el 2012 con 38.18 y más alto en el 2018, 34.7. Y hay otras instituciones como el ISSSTE que sobrepasa el 45% en el 2012 y casi 40% en el 2018. Eso es importante porque 3 a 4 personas de cada 10 tienen hipertensión y como les decía, la mitad no están controlados. ¿Qué hacemos hoy antes de estos protocolos de atención integral? Lo primero es que no existían y esto estaba generando una desvinculación en las estrategias institucionales. Hasta un 36% de los pacientes no llevan un seguimiento porque el paciente no acude o porque decide por su cuenta llevar su control de manera extrainstitucional. También tenemos problemas con la toma de la presión arterial adecuada, con la calibración de los equipos, la sistematización en el proceso diagnóstico terapéutico y algo que no se hace de manera rutinaria es identificar, buscar si hay daño a órgano blanco. El tratamiento a base de monoterapia o medicamentos muchas veces están restringidos en primer nivel, que es donde más pacientes acuden, por lo que la terapia dual o triple se da poco, pero además está en monocomponentes. Las cifras de control en mayores de 20 años, decíamos,
son muy bajas, ¿no? En promedio, por nuestros indicadores es de 80%, pero recordemos que no todos los pacientes acuden. Entonces, eso es lo que refleja nuestro indicador, pero ustedes observen aquí la meta, es de 140-90, y ya acordamos que la meta es 130-80, de manera que ese 80% se va a reducir en el momento en que bajemos ese punto de corte. ¿Qué queremos innovar con los protocolos de atención integral? Pues lo primero es estandarizar la atención. Se van a integrar medicamentos antihipertensivos de vanguardia con una vida media de 24 horas, lo cual nos va a permitir el control más estable de la presión arterial. Se va a migrar a combinación de 2 o 3 fármacos en una sola píldora, la terapia dual y triple. Esto nos va a permitir mejorar la adherencia y las metas óptimas de tratamiento. Estas terapias duales y triples será el tratamiento de primera línea en más del 80% de nuestros pacientes, de manera que reservaremos la terapia de un solo medicamento o monoterapia para los casos de bajo riesgo, es decir, entre un 15 y 20%. Esto nos permitirá detectar las complicaciones tempranamente, sobre todo si hacemos una evaluación exhaustiva de daño a órgano blanco. Vamos a reducir las complicaciones cardiovasculares y vamos a mejorar la calidad de vida, reduciendo muertes tempranas. Recordar que hipertensión es la primera causa de muerte temprana. Reducción de urgencias mayores que ponen en riesgo la vida y reducción de la necesidad de nuevas hospitalizaciones e incapacidad temporal. Estamos insistiendo en estos protocolos de atención integral, en la toma correcta de la presión, en la estratificación de riesgo, por el grado de hipertensión, por la asociación de factores de riesgo y la presencia o no de daño a órgano blanco. Si existe diabetes, daño renal o una enfermedad cardiovascular previa. Es importante identificar el daño a órgano blanco a nivel de la retina, a nivel del corazón, con un electrocardiograma, una radiografía, documentar la hipertrofia con un ecocardiograma, identificar si hay o no daño renal o insuficiencia arterial. ¿Qué estamos promoviendo? Pues la terapia dual o triple, que nos permita mayor adherencia cuando está en una sola píldora. También en medidas de mejor calidad de vida, con ejercicio, conservar el peso, una dieta adecuada, evitar el uso de sal, de salero adicional, el consumo de alcohol o de tabaco. ¿Por qué terapia dual y triple? Porque hay una fisiopatología multifactorial en la hipertensión, en donde contribuye alteraciones en el sistema nervioso central, en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay inflamación, hay disfunción endotelial y otros, de manera que esa compliance de la aorta se va deteriorando y se va formulando la aterosclerosis con la edad. Y eso es lo que nos permite que nosotros podamos atacar todas esas variantes de la fisiopatología de la hipertensión para dar el mejor tratamiento. De manera consensuada, hemos ya en el sector nos hemos puesto de acuerdo en dar en un 65% de los casos terapia dual, en un 15% la terapia con un solo medicamento, en otro 15% la terapia triple y en un 5% en aquellos casos especiales. ¿Qué pasa antes de esta nuevos protocolos de atención integral? Que el 40% tiene monoterapia y eso explica mucho por qué no están controlados. Solo un 40% terapia dual, 10% terapia triple y un 10% la terapia especial. Los protocolos de atención integral tienen herramientas que nos van a ayudar en la capacitación. Estas herramientas son los algoritmos de tratamiento, cuyo objetivo es ser auxiliar en el manejo y toma de decisiones del médico tratante.
de una manera sencilla, pero basado en la evidencia científica de vanguardia. Esta evidencia es la disponible a nivel internacional y nacional. Aplica a más del 85% de la población con hipertensión a tratar. No es un dogma, pero sí es una herramienta de apoyo. No desplazará nunca el juicio clínico. Solamente lo van a sistematizar. Apoya al clínico a individualizar los casos a tratar y está sujeto, por supuesto, a la actualización y a nuevas herramientas terapéuticas a la vanguardia que la misma evidencia científica vaya documentando. ¿Cuáles son las premisas para estos pacientes con hipertensión? Sin duda, la promoción de la salud y prevención aplica a los pacientes en riesgo y más a los pacientes que tienen hipertensión. Por lo tanto, nada va a ser la terapia dual y triple si no hay promoción a la salud. Es muy importante el diagnóstico oportuno y certero. Hay que clasificar el grado de hipertensión, hay que estratificar el riesgo de una manera adecuada. El diagnóstico de consultorio y fuera de consultorio hay que considerarlo siempre. Sabemos que hay hipertensión de bata blanca y sabemos que esto es importante a considerar tanto en el diagnóstico como el tratamiento. El seguimiento debe ser apropiado, la adherencia al tratamiento, los autocuidados y participación muy activa del paciente van a ser fundamentales. Tenemos otras herramientas dentro de los protocolos de atención integral que nos van a ayudar mucho, como estos cuadros, que nos permite identificar los criterios diagnósticos desde el nivel óptimo de presión arterial sistólica y diastólica, lo normal, la hipertensión limítrofe, estadio 1, 2 y 3, hipertensión en situaciones especiales como es aquella con pacientes diabéticos o con daño renal, la hipertensión sistólica pura que se da en los pacientes añosos o la hipertensión diastólica pura en pacientes más jóvenes, o hoy en nuestra población estamos viendo hipertensión sístolo-diastólica. Importantísimo el monitoreo domiciliario, que el paciente sepa tomarse la presión e irla registrando. El uso del monitoreo ambulatorio de la presión arterial, tanto de día como de noche, la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada. ¿Qué es lo que estamos proponiendo en estos algoritmos? Las terapias duales con ARA2 y calcio antagonista, con dosis alta y baja, la combinación de ARA2 con diurético tipo hidroclorotiazida con dosis alta y baja, la combinación de IECA y calcio antagonistas, la combinación de IECA y diurético o la terapia triple, donde podemos agregar a los ARA2 calcio antagonistas hidroclorotiazida, o la combinación de IECA, calcio antagonista y diurético. Aquí están los algoritmos terapéuticos donde identificamos al paciente mayor de 20 años con sospecha de hipertensión. Ya hablaba yo de la técnica adecuada de la presión arterial, en donde es importante que el paciente se encuentre tranquilo 10 minutos sin haber ingerido café o sustancias estimulantes en las últimas horas, que tengamos el brazalete adecuado al perímetro del brazo, que usemos el equipo digital cuando tenemos ritmo regular o el aneroide cuando tenemos pulso irregular. Esto es importante y que nosotros mismos o todo el equipo de salud enseñemos al paciente a tomarse la presión arterial. Definitivamente una presión arterial sistólica más de 140/90, pues ya nos inclina a ese grupo de hipertensión. ¿Sí? Y más de 150/110, pues ya estamos estableciendo el diagnóstico, lo tenemos que estratificar de acuerdo al grado de presión arterial sistólica y diastólica, de manera que el paciente que ya esté en estadio 2 o 3, pues reciba fármacos. Como ya dijimos, terapia dual o triple.
Mientras que el paciente estadio 1, pero alto riesgo, sí también debemos pensar en el tratamiento farmacológico. No así en el paciente que es de bajo riesgo, en donde todavía podemos implementar medidas de cambio en el estilo de vida y seguir evaluando a estos pacientes. En el caso de pacientes que están entre este grupo de pacientes con presión arterial sistólica 135 y menos de 150 o diastólica de 85 a 110, hay que hacer uso del monitoreo domiciliario de presión arterial. Este grupo de pacientes, dependiendo si tiene más de 135 85, pues se establece el diagnóstico de hipertensión. Sin embargo, si estas presiones son menores, pensar en que es un paciente con hipertensión de bata blanca. En cuanto sale del médico, se normaliza la presión arterial. En el grupo que tiene 120 a 134, 80 a 84, también se recomienda darle seguimiento con una valoración al menos cada 6 meses. Importantísimo que al menos cada 6 meses cualquier paciente que tenga más de 135, 85, que es limítrofe, le demos seguimiento. Eso es muy importante. Ya les hablaba yo de la estratificación. La estratificación de la presión arterial asociada a los factores de riesgo, presencia o no de daño órgano blanco y sintomatología, nos permite también ver qué tipo de tratamiento le vamos a dar al paciente. De manera que un paciente con esta presión normal o limítrofe, pero que tenga daño a órgano blanco, enfermedad renal o diabetes, ya puede ser tributario de terapia dual o triple, ¿verdad? Entonces, eso es importante, los antecedentes, por eso les recomendamos que busquen si el paciente tiene daño a órgano blanco. Una simple radiografía nos puede ayudar. El fondo de ojo, que ya nos hemos olvidado de buscarlo. Y también ver el electrocardiograma si se relaciona a hipertrofia ventricular izquierda. En algunos casos, pues definitivamente ya podemos hacer o enviar a hacer un ecocardiograma. Entonces, es muy importante la asociación de factores de riesgo, el daño a órgano blanco, para identificar si nuestro paciente es tributario de terapia dual, triple o monoterapia. Bueno, aquí está este algoritmo que es los 3 pasos para el tratamiento. Vemos que sean pacientes de estadio 1 con estas presiones, estadio 2 o estadio 1 con alto riesgo o los estadios 2 y 3. La primera pregunta es si además el paciente tiene diabetes, tiene síndrome metabólico, obesidad. Si es así, la terapia dual más recomendable es la combinación de IECA con calcio antagonista o bien ARA2 con calcio antagonista. Si el paciente no tiene eso, aquí cabe señalar que este grupo es el más numeroso en nuestro país. Si el paciente no tiene obesidad, diabetes o síndrome metabólico, podemos iniciar con ARA2 y diurético o bien IECA con indapamida. Es importante que ante un efecto secundario o adverso se puede cambiar el tratamiento. Ese es el paso número 1. Se recomienda en este grupo de pacientes estadio 1 alto riesgo 2 o 3 iniciar con terapia dual y buscar la meta. Ya decíamos cuál es la meta, 130-80. Si no se logra, entonces aquí vamos a agregar el segundo paso, que es el tratamiento triple o terapia triple. ¿Qué se recomienda? Agregar a la combinación ARA2 hidroclorotiazida un calcio antagonista. O bien al IECA más indapamida un calcio antagonista. Buscar nuevamente el control. Si no se logra, estaremos hablando del paso 3, que es terapia triple más espironolactona o dependiendo de la función renal, agregar otro tipo de diuréticos.
Entonces, estaremos ya en posibilidad de buscar ese control de menos 130/80. Si eso no se logra, hay que pensar que el paciente tiene hipertensión resistente. Aquí está de manera más esquematizada, pero es prácticamente lo mismo que acabamos de decir. El paso 1, ver si es diabético hipertenso o síndrome metabólico y escoger la terapia dual. El paso 2, que es la terapia triple, y el paso 3, que es la terapia triple más espironolactona. Aquí es muy importante el filtrado glomerular para ver si damos espironolactona o no. Si tenemos menos de 30 de filtrado glomerular, se recomienda prazosin beta bloqueador y otro tipo de diurético. También tenemos dentro del protocolo de atención integral este algoritmo que es el de tratamiento de urgencia hipertensiva mayor en pacientes mayores de 20 años. Aquí vemos que la presión sea más de 180-110 y lo que debemos de buscar es si hay daño a órgano blanco. Si eso es correcto, pues estamos ante una urgencia hipertensiva mayor. Y lo que tenemos que identificar es cuál es el daño a órgano blanco. Si es hipertensión maligna, si existe isquemia coronaria, aquí incluye código infarto o angina inestable, o incluso podemos tener edema agudo de pulmón. Un evento vascular cerebral, el aneurisma o disección de la aorta, y en mujeres embarazadas, que es un capítulo también que tenemos en el protocolo, la eclampsia o preeclampsia o incluso el síndrome de HELP en mujeres embarazadas. Entonces, esto se aborda de manera adecuada. Aquí vienen los fármacos que se usan en crisis hipertensiva, que habitualmente son fármacos, algunos de ellos intravenosos, vienen las dosis, contraindicaciones y efectos adversos, y que sigue en la hipertensión. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar el paradigma, ¿sí? Empezar a la terapia combinada en nuestros pacientes con hipertensión, no olvidar el manejo integral, tener muy pronto este plan de implementación que ya teníamos desde el año pasado. Sin embargo, con la pandemia se retrasó un poco, pero no quiere decir que no sea importante en cualquier momento. Estamos ya capacitando de manera intensiva a nuestros médicos, ¿verdad? E incluso reunimos a 2 líderes por cada representación para capacitarlos. Es muy importante la gestión directiva que garantice la dotación de los medicamentos, la participación de la coordinación del abasto, la DDT y de forma general la Dirección de Prestaciones Médicas. El seguimiento, pues estamos buscando los indicadores de gestión, de proceso, de resultado y de impacto, sobre todo en nuestros pacientes. Ahora vamos a abordar un tema que a mí particularmente me apasiona mucho, que es código infarto. Este es un protocolo de atención integral que ya tiene 6 años aquí en el instituto. Es una estrategia vanguardista, es una estrategia que nos ha ayudado a salvar vidas. ¿Por qué es importante el infarto? Ya hablábamos del impacto que tienen las enfermedades cardiovasculares, pero aquí me voy a detener a un punto. México, desde el 2013, es el país que tiene mayor mortalidad por infarto agudo de miocardio. Teníamos ya un incremento en el 2017. Sin embargo, empezamos a ver la primera inflexión, pero vean esta gráfica que todavía nos preocupa. Aquí está en clarito el círculo 2007 y 2017. Todavía México, el país con mayor mortalidad por infarto. La mayoría de los países ya le dieron la vuelta, ya bajaron la mortalidad, como por ejemplo, pues está Chile, ¿no? ¿Y qué es importante aquí? ¿Qué hemos hecho nosotros en el IMSS, siendo pues la institución que tiene mayor cobertura de nuestros
mexicanos, ¿no? En 2019, más de 19 millones de consultas, 99,000 egresos y 800,000 urgencias. También vemos que la estancia hospitalaria, México es de los países que están por arriba del promedio. ¿Y qué hemos hecho en Código Infarto? Aquí pues les muestro una de las casuísticas que ya está más alta, pero lo que vemos aquí es que la edad promedio es de 63 años más menos 12. El 77% son hombres y 23% son mujeres. Aquí les muestro 32,686 casos, pero ya tenemos más de 35,000 casos. Este es el grupo antes y el grupo después, es un diseño antes y después. Vean ustedes la frecuencia de los factores de riesgo. Aquí el factor más prevalente, por eso vamos enlazados, hipertensión e infarto. Es la hipertensión el factor de riesgo más frecuente en los pacientes que ya llegan con un infarto, seguido de tabaquismo, diabetes y dislipidemias. Aquí vean nuestra historia antes de Código Infarto. Teníamos más del 60% de nuestros pacientes que no recibían algún tratamiento de reperfusión. Muy poquitos recibían terapia fibrinolítica y la menor parte recibían la estrategia de angioplastia primaria. Con la implementación de Código Infarto bajamos la no reperfusión de manera importante, pero todavía tenemos este reto que es cerca del 29%. Muchos pacientes, aquí ustedes pueden ver estos cambios, que es cuando al principio que iniciamos con las UMAES, pues había mucha angioplastia primaria y luego nos estacionamos porque fuimos haciendo una estrategia fármaco-invasiva. ¿Qué quiere decir? Que después de la terapia fibrinolítica, este verdecito más claro, los pacientes van a la sala de hemodinamia. Y esto lo único que hacemos es ganar tiempo, entre 2 a 24 horas. Y esto nos ha dado muy buenos resultados en cuanto a la mortalidad. Incluso la menor mortalidad la tenemos en este grupo, que es de 3,9%, muy por debajo del promedio de la OCDE, que es de 6,9%. Acá están nuestros indicadores de tiempo. Este es el tiempo total de isquemia desde que el paciente iniciaba con los síntomas, que teníamos más de 400 minutos y que acudía con nosotros. Vean cómo con la implementación de Código Infarto se estandarizó, pero estos picos que ven aquí es lo que ha hecho la pandemia. La pandemia ha hecho que más del 35% de nuestros pacientes se queden en casa porque no los estamos recibiendo, probablemente están falleciendo en casa y los que llegan retrasados con más de 30 minutos, un tiempo que ya habíamos ganado. En cuanto al tiempo puerta-balón, pues teníamos tiempos muy prolongados antes de la estrategia y logramos incluso llegar a menos de 90 minutos en promedio. Sin embargo, con la pandemia nuevamente vemos un incremento. En el tema de terapia fibrinolítica también teníamos tiempos muy retrasados, lo homologamos, casi rozamos la meta de los 30 minutos, pero con la pandemia también tenemos este nuevo reto. Entonces, ¿qué hemos logrado? Pues reducir la mortalidad de 21,8 a menos a 8%, un poco más, pero en el grupo de la farmacoinvasiva 3,9%. Esto significa más de 5,600 vidas salvadas, una reducción del 63% de mortalidad. Y hoy ya tenemos más de 20,000 profesionales de la medicina que atienden en algún punto a los pacientes, incluye residentes que están capacitados en el curso de Código Infarto. Este es todo el panorama general. Algo que quisiera resaltar aquí es que el infarto se puede prevenir. Por eso las acciones que hoy estamos presentando en este nuevo protocolo de atención integral, pues van desde la atención de primer nivel, donde podemos insistir en aquellos grupos de alto riesgo para tener algún factor de riesgo,
cambio en el estilo de vida, la referencia adecuada entre los diferentes niveles de atención, las metas de control tanto para hipertensión, diabetes, dislipidemia, el control de peso, o sea, qué tanto podemos hacer antes del periodo patogénico. Cuando el infarto se presenta, pues coordinarnos a través de estas redes que hemos ya formulado desde hace años y las nuevas que se están generando para que el paciente llegue oportunamente a los servicios de urgencias, se simplifiquen todos los trámites para dar la atención oportuna, establecer el diagnóstico en menos de 10 minutos. El otro día vi un caso que en 3 minutos ya le habían ya le habían tomado el electro y en menos de 20 minutos ya le habían abierto la arteria. En Jalisco, en la UMF3, empezó todo y en el Hospital de Especialidades se hizo la angioplastia en menos de 20 minutos. De manera que el paciente reciba oportunamente la reperfusión, sea con terapia fibrinolítica y luego la terapia de farmacoinvasiva o bien la angioplastia primaria. Sin duda esto nos llena de mucho orgullo porque hemos cambiado la historia del diagnóstico y tratamiento del infarto en nuestros derechohabientes. Algo que insistimos mucho en la rehabilitación cardíaca temprana, que eso la estamos estableciendo donde hay este servicio en las primeras 24 horas y hemos logrado reducir con toda la estrategia y la rehabilitación en conjunto 2 días de terapia intensiva, 2 días de hospitalización, 10 días de incapacidad temporal. Por lo tanto, podemos decir que es costo eficiente este tipo de estrategias y en algunos momentos costo efectiva. Entonces, eso es muy importante. Aquí vienen los objetivos del Código Infarto: fomentar las acciones de promoción de salud desde la juventud y prevención primaria, establecer acciones educativas específicas, permanentes, para estilos de vida saludable, empoderamiento y autocuidado, garantizar el diagnóstico y el tratamiento de reperfusión que ya comentamos, con terapia fibrinolítica en menos de 30 minutos, aunque idealmente debe ser en menos de 10, o la angioplastia primaria en menos de 90 minutos, idealmente serían los 60 minutos. La vigilancia de complicaciones en las primeras horas, la rehabilitación temprana. Este código infarto innovado cuenta con la participación multidisciplinaria y sobre todo con mejores indicadores. Aquí está el primer algoritmo, que es que tomemos el electro de 12 derivaciones o de 16 derivaciones cuando se trata de un infarto inferior, establecer el punto cero, que es el tiempo cero, es cuando ya estamos haciendo el diagnóstico de infarto y seguir los tiempos, ¿verdad? Para angioplastia primaria en los siguientes 90 minutos, aunque idealmente les decía debe ser 60 minutos. Esta decisión se toma si esa sala de hemodinamia no va a estar, va a estar disponible en los siguientes 120 minutos. Si no, hay que proceder a la terapia fibrinolítica, importante media dosis en los pacientes de 75 años y más, y también es muy importante identificar si no hay contraindicaciones para la terapia fibrinolítica. Ya les hablaba de la farmacoinvasiva entre 2 y 24 horas. La estratificación temprana, pues importante identificar en la terapia intensiva si hay falla ventricular, qué tipo de falla hay, si se llega al choque cardiogénico y todas las recomendaciones. Qué tipo de arritmia, si hay fibrilación auricular, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, y aplicar la cardioversión eléctrica cuando sea necesario o el manejo de medicamentoso. También es muy importante identificar las alteraciones de la conducción auriculoventricular para perfilar o identificar aquellos pacientes que requieren la colocación de marcapaso transitorio y evaluar aquellos que requieren un marcapaso definitivo. Siempre desde el primer momento es importante la prevención secundaria, ¿sí? Es algo que nos falla
muy pocos pacientes tienen los 4 medicamentos básicos, que es aspirina, estatina y ECA y beta bloqueador cuando no hay contraindicaciones. Las metas de presión arterial, de LDL, menos de 55 en este grupo de pacientes, menos de 6% de hemoglobina glucosilada, menos de 130-80 de presión arterial. En aquellos pacientes que fuman, hay que insistir en que dejen de fumar. Y también es muy importante la estratificación con las escalas validadas, que es nosotros la logramos validar con nuestra población, que es la GRACE, pero también es útil TIMI. Ya en hospitalización, pues es importante identificar el riesgo de los pacientes, aquellos pacientes que tienen enfermedad multivaso, identificar el mejor momento para un nuevo procedimiento o una revascularización miocárdica, los que tienen complicaciones mecánicas como la ruptura septal, insuficiencia mitral, igualmente hacer durante el procedimiento quirúrgico de la revascularización. O bien aquellos pacientes que de alguna forma se estabilizan y que pueden ser egresados ya con su programa de rehabilitación y sus medicamentos de prevención secundaria. Sin embargo, si los pacientes no están estables o vuelven a tener un evento, pues este tipo de pacientes se tienen que regresar en algunos casos a la terapia intensiva, a hacer una nueva estratificación en estos pacientes. Les hablaba yo de las nuevas tecnologías y hoy estoy muy contenta porque estoy en una coordinación de innovación y que nos permite pues hacer todo esto. Ya tenemos un aplicativo visor de electrocardiogramas, está en intranet y lo único que tienen que hacer es conformar sus redes para ahí estar de manera colegiada, estar identificando los casos. Tiene muchas bondades este aplicativo. Muy pronto ya lo vamos a tener en el CEBOED, pero la idea es que ustedes ya pueden ver aquí el electrocardiograma, está el acceso al registro donde ustedes mismos pueden tener su propio registro, sus propias variables. Aquí está la liga de código infarto, que ya pueden ustedes tener sus propias redes. Tenemos el call center de 24/7 que permite la comunicación entre pares de primero, segundo y tercer nivel. El aplicativo IMSS Digital que nos permite identificar las unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel que cuentan con esta capacitación, con su stock de fibrinolíticos, con su carro rojo y electrofuncional. Y también podemos también geolocalizar a las unidades que están más cercanas. Esto es importante para los pacientes y muy pronto pues esto nos va a ayudar también a salvar vidas. Los siguientes pasos, sin duda, pues es el código infarto universal, que todos hablemos el mismo idioma, que el mismo paciente tenga su propia red familiar para cuando tenga síntomas y que sea necesario que acuda a urgencias y no se retrase su llegada a urgencias, detonar la alarma, la alerta, la participación multidisciplinaria para hacer el diagnóstico de infarto, reperfusión, abrir la arteria con terapia fibrinolítica. En la primera hora casi es los mismos resultados, por eso llamamos la hora dorada entre angioplastía, incluso entre angioplastía primaria y terapia fibrinolítica. En los primeros 114 minutos son equivalentes y ganamos tiempo, de manera que no hay que retrasar cualquier mecanismo de reperfusión. El manejo de la angioplastía, pues por expertos, por gente que esté con el adiestramiento, con todas las medidas de seguridad, la estrategia farmacoinvasiva que nos ha funcionado muy bien, el manejo de terapia intensiva, la terapia adjunta y la rehabilitación. Ya logramos hacer una guía intersectorial para una guía práctica para el tratamiento de infarto y bueno, ya estamos trabajando, ya aceptaron la guía de práctica clínica en CENETEC y muy pronto estaremos trabajando en la norma oficial mexicana.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes. Soy la doctora Alejandra Calderón Vallejo, soy neuróloga, jefa de servicio del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI. Le agradezco a los organizadores la oportunidad de estar aquí compartiendo estos momentos con ustedes, así como a la doctora Borrallo y al doctor Martín Rosas, que son mis compañeros en este simposio. El tema en el que me dieron la oportunidad de estar aquí platicando con ustedes es el PAI Código Cerebro, que está dentro del Simposium de Estrategia Institucional para las Enfermedades Cardiovasculares en la etapa post-COVID, dentro del 30 Foro Nacional de Investigación en Salud. Me da mucho gusto estar aquí y bueno, vamos a empezar con la presentación. Los protocolos de atención integral son una estrategia muy importante en nuestro instituto que está organizada para que podamos establecer acciones que nos ayuden a atender mejor a los pacientes con diferentes patologías, las cuales son prioritarias para la institución porque son de las primeras causas de muerte. El tema del que yo les voy a hablar es el protocolo de atención integral Código Cerebro. Este protocolo se ha trabajado desde el año pasado. Somos un equipo multidisciplinario de los diferentes niveles de atención, quienes hemos tenido la oportunidad de sentarnos a organizar esta estrategia y en este momento afortunadamente ya la estamos empezando a implementar. Para entrar un poquito en materia, vamos a recordar lo que es la enfermedad vascular cerebral. Como en los foros de investigación en salud contamos con diferentes investigadores de distintas áreas, algunos médicos, algunos paramédicos, algunos básicos e incluso estudiantes. Espero que si tienen alguna duda, con mucho gusto me la puedan compartir. Para empezar, sabemos que la enfermedad vascular cerebral se define por la OMS como el inicio súbito de signos y síntomas focales de una alteración neurológica que puede durar 24 horas o llevar a la muerte y que se sospecha que tenga una etiología vascular. La clasificación la dividimos en dos tipos principales. Ustedes ven dos tomografías, dos imágenes de tomografía. El EBC puede ser isquémico, que es en la primera imagen, donde lo que pasa es que se tapa una arteria del cerebro y eso ocasiona que falte circulación en una zona y lleva a la muerte de ese sitio neuronal. El otro evento es el hemorrágico. En el hemorrágico igual la causa es vascular, pero aquí se rompe un vaso sanguíneo y esto ocasiona que haya extravasación de sangre dentro de la cavidad craneana. La forma más frecuente de EBC es la forma isquémica, que corresponde a la primera, y es en la que nos vamos a enfocar un poco más en este protocolo de atención. ¿Por qué es importante el EBC? Bueno, porque es la segunda causa de muerte en el mundo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y a estadísticas internacionales, además de que es la primera causa de discapacidad en adultos. Para que tengamos una idea más clara de la importancia de esta enfermedad, de acuerdo a estadísticas de Estados Unidos, se ha estimado que generalmente ocurre un EBC cada 40 segundos, que una de cada 4 personas puede llegar a presentar un EBC en su vida y que cada 4 minutos ocurre una muerte por esta causa. Otro punto muy importante a considerar en esta enfermedad es que 8 de cada 10 eventos se producen por factores de riesgo que podemos modificar. Entonces, si nosotros influimos en la enfermedad desde que se presentan los factores de riesgo, podemos disminuir la incidencia de esta patología, así como la discapacidad y muerte que ocasiona. Ese es uno de los objetivos que tenemos con estos protocolos de atención. En México estamos actualizando las estadísticas actualmente, pero en un estudio que se hizo en el 2010 por el doctor Cantú y su grupo, se estimó una prevalencia de 7 por cada 1000 personas mayores de 35 años. ¿Qué tenemos en cuanto a nuestro instituto? Bueno, ustedes saben que registramos las estadísticas de los días de consulta, de los ingresos hospitalarios y otras estadísticas que registramos normalmente en nuestra institución. Sin embargo, a veces con la carga de trabajo que tenemos, no tenemos el cuidado o no le damos la importancia a estos registros. En este foro me gustaría comentarles que es súper importante que registremos los datos de los sistemas que utilizamos, porque de ahí es de donde tomamos la información del IMSS. En este momento no tenemos un protocolo institucional que nos guíe a todas las unidades sobre cómo atender a los pacientes con EBC, cosa que sí se tiene ya en cuanto a cardiopatía isquémica. El programa Código Cerebro, que ha liderado la doctora Borrallo, tiene años trabajando en mejorar la calidad de atención de los pacientes y actualmente ya tenemos muchos datos en cuanto a que este programa ha disminuido la mortalidad, ha mejorado la calidad de vida y ha disminuido la discapacidad de los pacientes. Entonces, nosotros ahorita en EBC estamos un poquito más atrás, de hecho vamos años atrás. Los tratamientos para el evento agudo tienen desde el 97 que están aprobados y tienen más de 10 años que se utilizan en la mayor parte de los países del mundo. Entonces ahorita
aunque vayamos empezando, es el momento y es una necesidad que tenemos. Justamente este protocolo de atención integral trata de organizar los diferentes niveles de atención en los pacientes con esta patología. La tasa de mortalidad que tenemos estimada en México en pacientes con EBC es de 28 por cada 100,000 habitantes, y en el registro que les comentaba que hicieron los institutos nacionales liderados por el doctor Cantú, se encontró que la mortalidad fue del 39%, solo 1% de los pacientes recibió tratamientos de reperfusión y cerca de la mitad quedaron con discapacidad. Aunque esta estadística no es muy reciente, no se han hecho muchas estrategias nacionales que mejoren estos datos. Tenemos ya más o menos un año, un poquito más de un año trabajando con diferentes instituciones, con un grupo que estamos tratando de colaborar para que, independientemente de la institución en la que laboremos, los pacientes con EBC tengan una mejor oportunidad de tratamiento. Un dato que siempre decimos los neurólogos, los urgenciólogos y todos los que manejamos el EBC es que tiempo es cerebro. Y es verdad, porque en un estudio que se hizo en Lancet, que se publicó en Lancet, se vio que un paciente pierde 1.9 millones de neuronas cada minuto que pasa en un EBC no tratado. Entonces, esta es una enfermedad de las que llamamos tiempo dependiente. Y mientras más rápido le brindemos la atención oportuna en el evento agudo, mejor pronóstico va a tener nuestro paciente. ¿Qué tratamientos hay para un paciente con EBC agudo? Bueno, tenemos diferentes opciones de tratamiento. El que está hasta abajo es el que les voy a decir primero. Las guías vigentes que tenemos, tanto nacionales como internacionales, recomiendan que se establezcan unidades de atención para el paciente con EBC. ¿Qué es una unidad de stroke o una unidad de atención de EBC? Es un equipo multidisciplinario que tiene un área física establecida y que tiene un protocolo de atención para cuando recibe un paciente con EBC. Esto es una unidad de stroke. Y esto se ha visto que mejora el pronóstico del paciente, no solo si es un EBC isquémico, no solo si recibe tratamiento de reperfusión o no, sino que todo paciente que se atiende de esta forma tiene una mejor oportunidad de recuperarse y tiene una menor probabilidad de fallecer. En cuanto a tratamientos agudos, hay dos opciones de tratamientos de reperfusión. Ya hay metaanálisis que comprueban que estos dos tratamientos mejoran el pronóstico del paciente. Uno es la terapia fibrinolítica intravenosa, que consiste en que le vamos a administrar un trombolítico por vía intravenosa al paciente para tratar de disolver el coágulo. Estos tratamientos están enfocados en EBC isquémico. En un estudio de un metaanálisis que incluyó más de 6,000 pacientes, se vio que cada 15 minutos que nosotros reducimos el tiempo en el que empezamos a darle el tratamiento al paciente, este tiene mayor probabilidad de independencia de la marcha, tiene más probabilidad de regresar a su casa en lugar de irse a una casa de asistencia. Estos estudios son hechos en otros países, y tiene menor riesgo de transformación hemorrágica sintomática. Ustedes pueden ver una gráfica donde vemos que si nosotros atendemos al paciente en los primeros 90 minutos, con este tratamiento fibrinolítico intravenoso, tenemos que atender 4 o 5 pacientes para que uno se beneficie. Si yo me tardo más en los primeros 180 minutos, necesito tratar 9 para que uno se beneficie. Y conforme más me voy tardando en el tiempo, menos probabilidad tengo de recuperar a un paciente. Por eso es súper importante que en las unidades tengamos el protocolo y tengamos el equipo listo todo el tiempo para atender a estos pacientes. La otra opción de tratamiento que está aprobada en forma internacional es la terapia endovascular. En este metaanálisis que incluyó más de 1,200 pacientes, se encontró que si le damos la oportunidad a un paciente de tener terapia endovascular, tiene una probabilidad mucho más grande, con un OR de 2.39, a favor de terapia endovascular para quedar funcionalmente independiente a los 3 meses del evento. Y esto fue comparado contra terapia intravenosa. Entonces, en México todavía necesitamos aumentar la oportunidad del paciente de que tenga terapia intravenosa y necesitamos empezar a ofrecer este tratamiento, que en algunas unidades ya se está dando, que tenemos personal capacitado que está coordinando equipos en diferentes unidades, pero que necesitamos poder ofrecerlo de una forma más sistematizada en nuestra institución. Entonces, estos son las evidencias que nos apoyan a que los protocolos de atención de este tipo tenemos que implementarlos en todas nuestras unidades. Y obviamente esto es en cuanto a la parte asistencial. En este foro que es de investigación, imagínense todas las oportunidades que esto conlleva en cuanto a investigación. ¿Por qué hacerlo con un protocolo de atención integral? La estrategia de estos protocolos de atención integrales ya ha demostrado que nos ayuda a coordinar las acciones de los diferentes niveles de atención. En el IMSS tenemos el privilegio de que contamos con los recursos
para que el paciente pueda tener acceso a la tomografía, pueda tener acceso al medicamento, pueda tener acceso a una unidad de cuidados intensivos. Estos protocolos de atención en general se encargan de coordinar las acciones multidisciplinarias en los 3 niveles de atención. Y en lo particular, en Código Cerebro, estamos enfocados a prevenir y controlar los factores de riesgo que desencadenan esta patología. Hace énfasis el protocolo en cuanto al diagnóstico oportuno, en cuanto a aumentar la oportunidad de los pacientes con terapia de reperfusión, que no es un tratamiento inocuo. Entonces sabemos que tenemos que saber a quién sí, a quién no, cuándo sí, cuándo no, y si lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, a qué dosis y qué cuidados voy a tener con el paciente. Si se hace esto adecuadamente, el impacto que se espera es que se reduce la mortalidad, se reduce la discapacidad, incluso se podría haber afectado la frecuencia de demencia post-CVC, que la demencia vascular es la segunda demencia más frecuente en el mundo. Y como somos una institución que tenemos que justificar gastos y que tenemos que justificar el uso de los recursos que se nos dan, pues también podemos evaluar el costo-beneficio de estos proyectos. Los objetivos son grandes, tenemos y se han ido trabajando en el transcurso de las revisiones que hemos estado haciendo el proyecto, pero el objetivo general de este protocolo de atención integral es atender en forma oportuna, multidisciplinaria e integral a las personas que están en riesgo de presentar una enfermedad vascular cerebral o que la presentan en forma aguda, para reducir la mortalidad y la invalidez por esta causa. Tenemos 5 objetivos específicos, cada uno tiene acciones y está enfocada a cierto nivel de atención y a cierto equipo multidisciplinario. Pero en general incluyen la prevención primaria, el diagnóstico correcto y oportuno, aumentar la oportunidad de que el paciente reciba terapia fibrinolítica en los primeros 60 minutos de su ingreso a urgencias, un tratamiento integral en las primeras horas de evolución, que es cuando más oportunidad hay de influir en la evolución de este padecimiento, en la rehabilitación temprana, que es un área que tenemos que favorecer en nuestras diferentes unidades y que puede modificar la calidad de vida de los pacientes, y disminuir el riesgo de recurrencia con la estratificación oportuna antes del egreso del paciente. ¿Cuál es la metodología? Los que ya están familiarizados con los protocolos de atención integral tenemos una metodología similar. Hay un equipo multidisciplinario, se establecen acciones para cada parte del equipo de salud, que es sumamente importante que esté comprometido y capacitado con su área. Hay acciones que son imprescindibles, que se marcan con la letra I, algunas que son opcionales, que marcamos con la letra O, y algunas acciones que debemos evitar, que se marcan con la letra E. El protocolo en este momento incluye partes del espectro de la enfermedad en diferentes áreas de oportunidad. En primer nivel, estamos más enfocados a lo que es prevención primaria, que es detección de factores de riesgo y control de estos factores de riesgo. En nuestra institución tenemos muchas áreas que a veces no aprovechamos adecuadamente, como son los centros de atención de promoción a la salud, los que están dedicados a disminuir el tabaquismo, al control de peso adecuado. Fíjense que la American Heart Association, la Asociación Americana de Stroke de Estados Unidos, está viendo que la forma de atender al paciente ya hasta que está enfermo o que tiene ya secuelas de la enfermedad no nos está funcionando. Entonces, nuestro objetivo tiene que ir encaminado a evitar estos factores y eso lo podemos promover todos, desde nuestras casas inclusive, con mejorar la educación de nuestros niños en cuanto a promoción a la salud. Hay 7 metas que establecen la organización de la AHA para favorecer un estilo de vida saludable, que es que mantengamos un peso adecuado, que llevemos una dieta más saludable. ¿Qué es una dieta saludable? Evitar alimentos muy procesados, comer frutas y verduras todos los días, tomar agua simple. Aparte de estos puntos que son realmente lo que todos nos tenemos que dedicar desde nuestras casas inclusive y con todos nuestros pacientes, también incluye la detección oportuna de diabetes, la detección oportuna de hipertensión y de dislipidemia, que son de los factores de riesgo más frecuentes que conllevan a un EBC. Ya que tenemos al paciente con un evento inicial, que es la isquemia cerebral transitoria, es importante que todos los que nos dedicamos a la salud reconozcamos los datos de un EBC. Parte de nuestro protocolo justamente es fomentar en los diferentes foros educativos que las personas reconozcan los datos tempranos de un EBC. Si una persona tiene dificultad para hablar en forma súbita, tiene desviación de la boca hacia uno de los lados o tiene debilidad de la mitad del cuerpo, son de los datos más comunes que nos están alertando de un EBC.
y en ese momento que lo detectamos, tenemos que acudir inmediatamente al hospital más cercano. Entonces, también se incluye un apartado en cuanto a educación, tanto al personal de salud como a la población general, sobre los datos tempranos de un EBC. Ya que el paciente se presenta en urgencias con un EBC, entonces tenemos que diagnosticarlo adecuadamente y tenemos que ofrecerle la oportunidad de tratamiento de reperfusión. Después viene lo que les comentaba, enfocado en cuanto a evitar complicaciones, en cuanto al tratamiento integral para mantener para disminuir el daño que ya presenta esa zona de infarto y para favorecer la recuperación de la zona que aún no está totalmente perdida, que se llama zona de penumbra. Y posteriormente, con la rehabilitación temprana, disminuir la posibilidad de secuelas de ese paciente. En este momento les comentaba, ya estamos trabajando en la implementación. Vamos a irlo trabajando a través de redes. La primera red es la que ustedes ven aquí. Estamos empezando con la red de la delegación de FSUR. Tenemos 2 unidades de medicina familiar y varios generales de zona que están como comunidad de tercer nivel. Somos nosotros del Hospital de Especialidades Siglo XXI. Es la UMAE que nos corresponde. ¿Cuál es la metodología? Bueno, ahorita ya tuvimos algunos eventos que les voy a ir comentando en un momentito, pero les decía, es importante desde que el paciente reconoce los síntomas, porque hay veces que nos llegan pacientes que duraron días esperando a ver si se mejoraban los síntomas. Entonces hay que reconocer que esta enfermedad es tiempo dependiente, cuáles son los datos más tempranos y de inmediato ya sea notificar a una unidad para que se traslade el paciente o acudir al hospital más cercano. Estamos trabajando un centro regulador, hasta este momento solamente es por telemedicina en cuanto a comunicación por teléfonos inteligentes, pero se notifica que hay un evento, se detecta cuál es la unidad más cercana que le corresponde y estamos ahorita viendo la logística para que todas las unidades tengan disponibles el medicamento, el tomógrafo que tiene que estar disponible 24/7 y que los equipos estén capacitados y tengan su protocolo bien entendido. Una parte que vamos todavía más atrás que la terapia de reperfusión fibrinolítica es la terapia endovascular. La terapia endovascular requiere, un poco similar a cardiología, unidades de hemodinamia, requiere catéteres y requiere personal capacitado en tratar de destapar, digamos, el vaso que está lastimado y permitir que recupere la circulación esa zona dañada. Nosotros vamos a empezar a trabajarlo en la UMAE, pero el objetivo es que en las diferentes unidades de tercer nivel se cuente con el recurso para ofrecer este tratamiento, que incluye tanto el recurso humano como los insumos y el área física. 2 puntos que les decía súper importantes, ya que tenemos al paciente ahí, es hacer un diagnóstico oportuno. Entonces hay un apartado específico en el protocolo de diagnóstico de EBC, tanto clínico como por imagen. Ningún paciente puede recibir un tratamiento de reperfusión porque por clínica no podemos diferenciar si es un evento isquémico o hemorrágico. Para eso tenemos que apoyarnos en un estudio de imagen. Pero con una tomografía simple de cráneo podemos determinar si el paciente se puede beneficiar o no del tratamiento fibrinolítico. Y eso es algo que sí tenemos en todas las unidades de segundo nivel. Entonces el diagnóstico tiene un apartado clínico y tiene un apartado de imagen. El tratamiento lo tratamos de hacer de forma que sea más didáctica. Hay algoritmos que se trabajaron para que ustedes puedan en forma más esquemática saber cuándo sí es candidato, cuándo no es candidato un paciente, qué tengo que vigilar si le voy a dar tratamiento, qué tengo que vigilar si no le voy a dar tratamiento, cuándo inicio tratamientos adyuvantes, qué metas tengo que mantener para proteger ese cerebrito que está dañado y cuándo puedo empezar o no la rehabilitación. La rehabilitación, a veces en las unidades no contamos en todos lados con un rehabilitador o un técnico que esté todo el tiempo con el paciente, pero hay cosas muy básicas que puede ser incluso el familiar, que puede ser la enfermera y que pueden cambiar totalmente la evolución del paciente. Hay un punto muy importante en cuanto a que algunas personas después de un EBC pueden quedar con dificultad para pasar alimentos. Entonces, antes de que empecemos cualquier cosa por vía oral en un paciente que tuvo un EBC, tenemos que evaluar si tiene o no dificultad para pasar alimentos. Tenemos que evitar que haga posturas que luego el rehabilitador, cuando se lo mandamos ya como externo, no puede corregir porque ya tienen una postura viciada. Entonces, hay que mantener las extremidades en una postura fisiológica, hay que tratar de tener al paciente en una posición donde no se favorezca la broncoaspiración, etcétera. Son datos muy puntuales que podemos hacer todos en nuestras unidades y que van a ayudarle al paciente a que tenga una mejor evolución.
Les decía que llevamos en la implementación, tuvimos ya el acercamiento con las unidades que vamos a estar trabajando, se contactó a los líderes administrativos y equipos de trabajo, estamos haciendo el sondeo de barreras, áreas de oportunidad, y ahorita pues nos enfrentamos a la tercera ola del COVID. Entonces, es importante un lema que salió en todas las unidades del mundo, a pesar de la pandemia, el EBC no se queda en casa. Entonces, este es un reto que tenemos que sacar adelante, que necesitamos del apoyo de todos en las diferentes unidades para poder dar una mejor atención a los pacientes que tienen esta enfermedad, y eso va a conllevar a una mejor calidad de vida para ellos y un menor costo para todos en nuestra institución. Entonces, en conclusiones, este es el punto. Tenemos un gran reto en cuanto a este protocolo. Es una oportunidad que tenemos para mejorar la atención de nuestros pacientes y una necesidad para nuestro instituto. Entonces, bueno, yo sé que todos aquí en este foro tienen muchas ideas y han estado trabajando con diferentes proyectos. Si alguien está interesado en estas líneas, pues son bienvenidos a colaborar con nosotros también. Y si en algo yo les puedo apoyar, con mucho gusto. Si alguien tiene alguna pregunta o duda, estoy a sus órdenes. Y muchas gracias por su atención.